Si deseas colaborar con Jesús Restaura Ministry, a través de este video te mostraremos cómo hacernos llegar tu donación. Para ello debes ingresar en nuestro sitio web jesusrestauraministry.org. Encontrarás en el sector superior de la pantalla de tu dispositivo el apartado de donación. Una vez que hagas clic o pulses en donación, serás redirigido a la página de PayPal, a través de la cual puedes dejarnos el monto de tu donación. Si junto con el monto de tu donación quieres colaborar para compensar los gastos por procesamiento, o si deseas colaborar de manera mensual con nuestro ministerio. No olvides que aún lo poco que puedas contribuir para colaborar con nuestro ministerio nos es de gran ayuda para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús restaura. Sé que muchas veces te has sentido solo, y que te han faltado fuerzas para luchar, pero recuerda, Dios está contigo, ¿Por qué te abates, alma mía? Y no esperas en el Señor. ¿Por qué agachas la mirada cuando el que está contigo es mayor? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro sino de ti? Clamaré a Jehová aún sin fuerzas, y Él me responderá, Él me levantará. Como las águilas he de volar, tú me levantarás en medio de tormenta y de tempestad. Tú me levantarás y de mis temores tú me librarás. Tú me levantarás atribulado en todo y angustiado, pero no desamparado. ¿Por qué te abates, alma mía? No esperas en el Señor. ¿Por qué agachas la mirada cuando el que está contigo es mayor? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro de ti? Clamaré a Jehová aún sin fuerzas, y Él me responderá, Él me levantará. Y como las águilas he de volar, me levantarás en medio de tormenta y de tempestad. Me levantarás y de mis temores tú me librarás. Me levantarás atribulado en todo y angustiado, pero no desamparado. Las águilas he de volar, tú me levantarás en medio de tormenta y de tempestad. Me levantarás
pues tú me levantarás, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos, o buenas tardes, sea cuando sea que miren los videos. Hemos pasado otra semana muy felices con la ayuda del Señor y hemos logrado vencer todo lo que se nos presentó en la semana y hemos llegado a este nuevo encuentro con el estudio de la Biblia. Estamos estudiando en el Crisol con Cristo y es un estudio práctico acerca de cómo los cristianos debemos enfrentar las pruebas. Muy bien, yo aprovecho también para saludarlos y desearles que en este momento la bendición del Señor Todopoderoso esté con cada uno de ustedes y con nosotros. Que junto cuando estudiemos, abramos la palabra del Señor, podamos comprender lo que el Señor quiere enseñarnos para, como Laura decía, para que cuando vengan las pruebas podamos saber cómo pasarlas, ¿no es cierto?, tomado de la mano de nuestro Dios. Muy bien, vamos a tener una palabra de oración. Sí. Vamos a inclinar al otro. Querido Dios y Padre nuestro, que estás en las alturas de los cielos, gracias nuevamente te damos por darnos este momento, esta oportunidad de poder estar con nuestros amigos, hermanos y familia para estudiar tu palabra. Danos por favor tu sabiduría, tu entendimiento, tu Santo Espíritu, que podamos entenderla cabalmente como tú quieres y podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Si hay alguien que está atravesando alguna situación difícil en este momento, Señor, te ruego que tú vayas a su encuentro y lo puedas levantar, le puedas dar esperanza, puedes darle consuelo en este momento y puedes darle también, Señor, la seguridad de que van a salir de la situación que están atravesando si se toman de su mano y que conforme a tu promesa, Señor, tú nos vas a levantar. Gracias, Padre, pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén. Amén, Señor. Bien, en esta semana hemos estudiado acerca de un título nuevo que se llama Luchando con la fuerza de Cristo. O sea, que cuando estamos en el crisol, cuando estamos en medio de la prueba, no tenemos que luchar con nuestras propias fuerzas. Podemos hacerlo asidos de la mano del Señor y eso nos va a ayudar a pasar la prueba. El versículo tema está en Colosenses 1:29 y Víctor lo va a leer. Dice, por eso me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Es decir, que no lo hace en su propia fuerza, sino con la fuerza de Cristo. Es decir, humanamente nosotros, hay a veces problemas que se presentan y que tal vez humanamente podamos resolverlos, ¿no es cierto? Pero a veces hay problemas que son imposibles para el ser humano. Debemos tomarnos de la mano de Cristo y tenemos su promesa que nos sacará victorioso de cada situación que atravesamos si confiamos en Él, ¿cierto? Exactamente. Y el tema comenzó con un relato que yo busqué otros relatos para no hacerlo exactamente idéntico al material donde sacamos esto, ¿verdad? Pero en esencia es lo mismo. Cuenta la historia de un señor llamado René Napier, padre de una muchachita llamada Megan, y él desgraciadamente perdió a esta hija en un accidente automovilístico donde un conductor que iba a alta velocidad, borracho, la mató a Megan y a su amiguita que iba con ella. Entonces este señor tuvo que enfrentar el juicio, ¿no es cierto?, de este individuo llamado, creo que Eric Smuldridge. Fue el conductor ebrio y bueno, transcurrió todo el juicio y lo condenaron a 22 años de prisión. Bueno, podemos decir se hizo justicia, ¿verdad? René, para poder sobrellevar su pena, ¿no es cierto?, él decidió hacer una campaña y fue por todo el país hablándole a los jóvenes para que no conduzcan bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, llegaba la noche y René no tenía paz, ¿no es cierto? No conseguía la paz que él deseaba, ¿verdad? Después de haber pasado una cosa tan terrible como perder la hija. Y él se comenzó a preguntar, ¿por qué no tengo paz? Hasta que se dio cuenta de algo, de una verdad más profunda que hay detrás de estas situaciones que a veces se presentan, ¿no es cierto?
¿Cuál es esa verdad más ¿Y qué profunda? es el perdón? ¿No es cierto? Hasta que no logró perdonar a este Eric por lo que el dolor que le había causado, él no pudo sentir paz en su corazón. Y eso nos puede estar pasando en este momento a cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Exactamente. Que nos está faltando la paz y justamente puede ser por esta situación que no estamos perdonando. Y hasta que no logremos hacer eso, y a veces eso no es algo que nosotros podemos manejar, a veces es algo que debemos pedirle al Señor, que nos dé ese perdón que necesitamos para perdonar a otra persona o a veces para perdonarnos a nosotros mismos. Sí, también a veces el problema está que nos sentimos culpables y Dios nos perdona, pero no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos y por eso tampoco tenemos paz. ¿No es cierto? ¿Cuál hubiera sido la diferencia si René se hubiera negado a perdonar? La diferencia, bueno, es que hubiera guardado todo ese odio, todo ese enojo y el muchacho ya tenía 22 años de prisión, ya tenía su condena, ya estaba sufriendo. ¿Qué más él podía agregarle al sufrimiento del muchacho? Que le trajera paz a el daño se lo iba a hacer él mismo. El daño se lo iba a hacer él mismo. Y esa es la diferencia. A veces cuando pensamos que el odio nace porque alguien nos hace algo malo, ¿no es cierto? Y el odio nace en nuestros corazones, ¿no es cierto? Y no queremos perdonar a esa persona. Los únicos que nos perjudicamos somos nosotros, ¿verdad? Nosotros mismos. Y el hecho de perdonar a veces, eso depende enteramente de nosotros, de nuestra voluntad. Como decíamos hoy, a veces no tenemos esa capacidad de perdonar, pero sí podemos tener la voluntad de ir a Dios para que nos capacite, ¿no es cierto?, para perdonar. Para encontrar la paz. En este estudio veremos qué papel juega nuestra voluntad en la lucha contra el mal, en la lucha contra el pecado, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de nuestra voluntad como hijos de Dios? ¿Por qué la perseverancia en Dios es mejor que rendirse cuando estamos en las pruebas? ¿No es cierto? ¿Por qué es mejor perseverar que rendirnos? Ya lo dijimos en clases pasadas, ¿no es cierto? Perseverando, lo que logramos es que Dios pula en nosotros el rasgo de carácter que Él quiere pulir por medio de esa prueba, ¿verdad? ¿Y por qué no debemos nunca dejar que nuestros sentimientos gobiernen nuestras decisiones? Y esto a mí me ha tocado muy de cerca esta semana, por eso me costó un poquito preparar esta lección, porque la verdad que justo me está pasando algo en donde tengo que pedir que la voluntad de Dios se haga y no que mis sentimientos dirijan mis decisiones. Vamos entonces a continuar. Y a veces no es fácil dejarle el control a Dios, ¿no es cierto? Porque nosotros como seres humanos queremos resolver la situación y de acuerdo a lo que pensamos queremos tomar decisiones y a veces en esas decisiones, si no están guiadas por el Espíritu Santo, podemos cometer errores. Y bueno, yo creo que siempre cuando en vez de guiarnos el Espíritu Santo y nos guían nuestros sentimientos, lo que nosotros sentimos, cómo reaccionamos ante las situaciones, si nos dejamos guiar por eso, ¿no es cierto? Generalmente vamos a cometer errores. En cambio, si dejamos las cosas en manos de Dios y que Dios las resuelva y le pedimos sabiduría a Él, nos calmamos y esperamos y pensamos, nos enfriamos, no es una palabra, eso es lo que dice, ¿no? Nos enfriamos y pensamos y buscamos la dirección de Dios. Dios siempre pone las cosas, hace caer las cosas en su lugar, Dios, tarde o temprano. Exacto. Dios ¿no es es cierto? justo y debemos esperar la justicia de Dios. Exactamente. Nos habla de varios temas esta semana y el primero es el espíritu de verdad, en donde se nos cita Juan 16, 5 al 15, cuando Jesús, ¿no es cierto?, estaba en el jardín de Getsemaní, le estaba dando muchas enseñanzas a sus discípulos antes de su muerte, antes de su crucifixión. ¿Qué es esta verdad, esta cosa tan linda que Cristo les enseñó a sus discípulos? Jesús habla aquí del poder del Espíritu Santo que convence y guía a toda verdad, ¿cierto? Pero a veces el Espíritu Santo puede convencernos, pero si nosotros no tomamos la decisión, no puede forzarnos, ¿no es cierto? Dios nos ha dado libertad, libre albedrío, nosotros somos los que tenemos que escoger. Es decir, nos puede convencer del pecado, pero si nosotros no tomamos la decisión de ir a Cristo y pedir perdón y tratar de vivir una vida diferente con la ayuda de Dios,
vamos a seguir en la misma situación. Exactamente. Es decir, el Espíritu Santo muchas veces nos llama la atención, ¿verdad? Y vemos nuestros errores y queremos cambiar. Y a veces le pedimos a Dios, ay, yo quiero ser mejor en esto, y y le pedimos que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos transforme, y después vemos que pasa el tiempo y cometemos los mismos errores. O sea, es como que nos miramos y decimos, no hemos cambiado nada. Y yo creo que todos nos chasqueamos a veces con eso, ¿no? Exactamente. Claro, ¿por qué sucede esto? Pues existe una simple razón. Dios nos creó con un poder. Víctor lo estaba diciendo recién. Nos creó con el poder de decidir. Y muchas veces nuestras decisiones limitan el poder transformador del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Por nuestros sentimientos, como lo estuvimos diciendo recién, ¿verdad? Y dice en Juan 16, 13, ¿no es cierto? El pasaje es 16, 5 al 15, ¿no es cierto? Pero el 13 nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que Él oiga y les anunciará las cosas que han de venir. Y a veces pensamos que esto es referido a las verdades bíblicas, que Él nos va a guiar las verdades bíblicas, que es verdad, que no es verdad, ¿no es cierto? O que es mentira. Claro, pero si ustedes leen bien el pasaje, antes Cristo les dice, Él va a venir y los convencerá de justicia, los convencerá. Quiere decir que el Espíritu Santo trabaja en nuestra mente, ¿verdad? Y nos convence de lo que nosotros hacemos mal a veces y que tenemos que corregir. Sí, puede ser de nuestra pecaminosidad. Nos convence de nuestra pecaminosidad, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo, si bien nos muestra la verdad acerca de nuestra pecaminosidad, como dijo Víctor, por ahí, nosotros, Él no nos puede obligar a arrepentirnos, porque Dios no obliga a nadie. Y si nos convence de una verdad acerca de Dios, ¿no es cierto? Él no nos va a obligar a creerla. O sea, la parte de creer, la parte de arrepentirse, nos toca a nosotros. Ese es el poder de elección que tenemos. Exactamente, nos toca a nosotros. ¿Y cómo nos arrepentimos? Bueno, nosotros no tenemos mucho el poder de arrepentirnos. Tenemos que ir ¿a quién? ¿A quién nos conduce? A Cristo, ¿verdad? Nos conduce a Cristo, le pedimos a Cristo el poder para vencer. Y bueno, y tenemos que tomar decisiones. Cuando venga de nuevo esa tentación, cuando venga, se nos presente nuevamente esas situaciones donde caemos, decir, ¿cuál es la decisión que yo tengo que tomar ahora para no caer en esto? Y pedirle en ese momento poder a Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podríamos explicar en algo práctico? La otra vez lo explicamos y dijimos de una persona que es tentada a tomar. Entonces va a visitar su pariente, su compadre, y el compadre le lleva una cervecita que está transpirando, recién la sacó del refrigerador, de la heladera, ¿no? Y le dice, tomate esta cervecita, mirá qué calor que hace. Y él le dice, no, porque yo ahora sabés que voy a la iglesia y no tomo más bebidas alcohólicas. Y él le dice, tomátela, si total tu pastor no está acá, no te va a decir nada. Y él le dice, no, mirá, dice, te la voy a dejar acá. Dice, si vos después decidís tomártela, tómatela. Y entonces él la comienza a mirar, está transpirando la latita de cerveza ahí, y está cerquita, y llega un momento que lo tentó tanto que agarró la cervecita y se la tomó. Pero él tomó la decisión. Él tomó la decisión. Si él se hubiese alejado, hubiese dicho no, porque Señor, dame el poder para que no caer, ¿no es cierto? Y ese es un ejemplo sonso, ¿verdad? Un ejemplo tonto, pero es así. El pecado es así. Cuando el enemigo nos tienta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la última decisión. Es nuestra decisión. Dios no nos obliga y el enemigo tampoco nos puede obligar a caer. Sí, porque a veces le echamos la culpa. Exacto. Decimos, el enemigo me tentó y caí. Y puede ser que el enemigo te tiente, pero caer es porque tú decidiste caer. Exacto, tú decidiste. Tú decidiste tu reacción, cómo vas a reaccionar ante una situación. La decisión es nuestra, ¿verdad? Es nuestra. Es un poder que nosotros tenemos. Así que ni Dios ni el enemigo nos puede obligar. Todo se reduce a que la decisión nos cabe a nosotros, ¿verdad?
Ujú. Ajá. Pero sin embargo, por más que la decisión nos quepa a nosotros, ¿verdad? Hay un tipo de cooperación divino-humana, Ya. ¿no? Y justamente lo que vos decías, que Ujú, a veces no tenemos el poder para vencer. Entonces ujú, tenemos que unirnos con quien tiene el poder. con Que ese quien- poder, Él ha prometido darnos ese poder para vencer. ujú. Y está en el verso ese, ¿querés leerlo o querés que lo lea Sí, ahí? Colosenses capítulo 1, verso 28-29, dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con todo empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. ujú, Ahí se está diciendo Pablo ujú, que él se apoya en el gran poder de Cristo. ujú, para hacer todo lo que Para hace, ¿verdad? eso. Que no era fácil lo que hacía el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Ujú. Y dice que él quería conducir a la iglesia, a las personas por las que él estaba trabajando, ¿no es cierto? En favor de ellas, quería conducirlas a Cristo, pero dice que se esforzaba, ¿no es cierto? Esa palabra esforzarse denota un trabajo arduo, ¿verdad? Un trabajo bastante difícil de hacer, pero el esfuerzo de él no contaba él con su propio esfuerzo solamente. Él dice acá, dice, enseñamos a todos con la sabiduría que Dios nos ha dado. Y queremos presentarlos a Dios perfecto en su relación con Cristo. Por eso que trabajo apoyado en el gran poder de Cristo. Sí, trabajo arduamente. No es que la vida cristiana o todo lo que hacemos, o sea, las cosas que hacemos no Sí. salen de la nada. No es que nos ¿verdad? vamos No- a sentar y vamos a pedir el poder de Cristo y vamos a dejar que Él actúe. No, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Exactamente. Una de las partes es la que mencionábamos hoy, la decisión. La decisión. La decisión de querer salir de la situación en que estamos y para eso nos vamos a apoyar, como dice Pablo, en el poder de Cristo. En el Y poder. entonces juntos vamos a lograr la victoria. Exactamente. Y cuando tenemos que decirle a otros, ¿verdad? Porque a veces creemos que, bueno, ya conocí a Cristo, me entregué a Cristo y ya está. No. Cristo nos manda a decirle a otros lo que nos ha sucedido en nuestra vida y cómo Él ha trabajado en nuestra vida, decirle a otras personas que lo necesitan. Tenemos es un deber que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, de hablarles a otros de Cristo, ¿verdad? Pero ¿cómo le vamos a hablar a otros de Cristo si Cristo no nos transforma a nosotros, si Cristo nos trabaja en nuestra vida, ¿no es cierto? Claro, si no tenemos nada para compartir. ¿no es Ajá. cierto? Ujú. Es decir, porque justamente predicar el Evangelio es compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ujú. Pero si nosotros no nos hemos entregado, no tenemos esa relación y no hemos permitido que el Espíritu Santo haga cambios en nuestras vidas, ¿qué vamos a compartir? Ujú. Absolutamente nada, ¿verdad? Es una cooperación entre Dios y el ser humano constante. El Espíritu nos transforma, pero el Espíritu no viene con una varita mágica y dice, oh, Víctor, te hago santo, puro, perfecto, ¿verdad? O Laura, te hago santa, pura, perfecta, y ya, listo, y yo me quedo sentadita esperando. No, no es así, ¿no es cierto? Yo tengo un trabajo que Es un hacer. proceso. Es un proceso que el Espíritu Santo hace, porque el Espíritu Santo no quiere que yo de la noche a la mañana sea otra persona, ¿verdad? Él quiere que reconozca mis errores y que aprenda de mis errores. Es la mejor manera de aprender, ¿verdad? Aprenda de mis errores y diga, no, aquí Laura no tienes que hacer más esto, actúa de esta manera. Es un proceso y a veces doloroso, ¿no es cierto? Porque a veces no es fácil dejar nuestras tendencias, costumbres que tenemos. Ujú. Entonces, en ese proceso de dejar y empezar algo nuevo o hacer algo diferente, es doloroso. Ujú. Pero Dios ha prometido no dejarnos solos y no Exacto. darnos una prueba mayor a nuestra capacidad de soportar. Sí, exactamente. Y yo creo que lo más doloroso es porque somos, como tú dijiste en el tema de hoy del sermón, ¿verdad? Que somos orgullosos. Y eso es lo que más nos duele, que Dios nos arranque el orgullo, ¿verdad? En cada prueba vamos a ver un poquito eso, que Dios nos arranca un poquito el orgullo, la soberbia, ¿verdad? Entonces, solamente Dios puede hacer ese proceso, pero quiere hacerlo de una manera que sea efectiva, que después no nos quede ganas de volver a hacer esas cosas porque nos traen infelicidad. Exacto.
ese es el motivo porque Dios quiere que abandonemos el pecado. No es porque quiere que seamos infelices y que estemos sacrificando. No. Él quiere que abandonemos el pecado porque el pecado nos daña, nos daña mata. a nosotros, no daña a Dios, nos daña a nosotros. Nos daña a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, es así, ¿no es cierto? La transformación es un proceso y a veces es doloroso. Vimos cómo coopera el ser humano, Dios con el ser humano. Ahora vamos a ver cuál es el papel de una voluntad disciplinada, ¿verdad? Ujú. La voluntad, como decíamos antes, tiene un gran enemigo y es el sentimiento humano. Nuestros sentimientos son un gran enemigo de nuestra voluntad. Exacto. Fíjate que Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Porque a veces nos guiamos por nuestros sentimientos y los sentimientos a veces no van de acuerdo a la voluntad de Dios. No. Los sentimientos son algo que Dios puso en nosotros. No son malos. No son malos en sí, Dios los puso en nosotros. Nosotros sentimos amor, sentimos compasión, ¿no es cierto? Pero también hay otros sentimientos que nacieron con el pecado, que son el sentimiento de odio, de rencor, de envidia, ¿no es cierto? Esos son sentimientos que nacieron del mal. Esos no son sentimientos que Dios puso en nosotros en un principio. Pero desgraciadamente tenemos todos esos sentimientos, no lo vamos a negar. Y a veces decimos, yo soy así me tienen que aguantar, porque mi papá era así, mi abuelito era así. Sí, no es así. Y no funciona así, digamos. Funciona si queremos así. Seguir una vida y vivir de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, tenemos que estar sometidos, ¿no es cierto?, a Él para que pueda hacer los cambios que quiere hacer en nosotros. Exactamente. Dice, nuestros sentimientos pueden crear una imagen falsa de la realidad. Pueden, y no solo pueden, lo hacen la mayor parte de las veces. Porque una cosa es en la comunicación, por ejemplo. Una cosa es el mensaje que se transmite y otra cosa es el que percibe el mensaje. ¿Cómo es nuestra percepción de las cosas? Y a veces nuestra percepción está basada en lo que sentimos, ¿no es cierto? Sentimientos que se han ido construyendo a medida que hemos ido creciendo y evolucionando en la vida, ¿no es cierto? Y nosotros a veces juzgamos todas las cosas, no las juzgamos objetivamente, sino subjetivamente por lo que nosotros percibimos. Por eso tenemos que ser cuidadosos con nuestras reacciones. Y yo soy una de esas, yo reacciono mucho por mis sentimientos, ¿no es cierto? Y yo veo como Dios a cada rato es como que me llama la atención y me dice, no es el sentimiento, mira lo que yo te estoy diciendo en mi palabra. Así es. Y así tienes que hacerlo, Laura, porque te va a ir mejor. No es porque Dios se encapricha, ¿no es cierto? No, porque nos va a ir mejor. Pero es muy difícil. Es difícil, a veces hay que ser frío, ¿no es cierto?, para decir no. Mi sentimiento va en contra de lo que el Señor está pidiendo. Y entonces voy a decidirme por hacer lo que el Señor pide. No, y a veces, no es fácil. Y no es fácil. Entonces a veces nosotros nos dejamos guiar por los sentimientos. Y como tú dices, a veces creamos problemas. A veces creamos problemas en la familia, creamos problemas en la iglesia, en el trabajo, porque nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Exactamente. A veces en la relación matrimonial, ¿no? También, Esposo, sí, esposo, esposa, nos dejamos guiar por los sentimientos y no por objetividades, ¿no es cierto? Dice, por eso el apóstol Pedro nos aconseja, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Es decir, ¿no es cierto? El apóstol nos insta a que actuemos, pero que actuemos controlados. Controlados, disciplinados. ¿no? Disciplinados, con control propio. Exacto. Preparen su mente. Exacto, preparen su mente. Cuando algo te provoque, cuenta hasta 10 y respira hondo. Porque cuando cuentas hasta 10 y respiras hondo, tu mente se acomoda. Sí. ¿No es a veces cierto? algunos tenemos que contar hasta 100. Con 10 No alcanza, ¿verdad? Ese versículo está hermoso, lo saqué de la nueva versión internacional, creo, si no me equivoco, y está en primera epístola de Pedro 1:13. Dice el apóstol, dice, actúen y ejerciten el control
propio. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a ejercer su control propio? Pongan la esperanza en quien los ha salvado. En Cristo Jesús. ¿Verdad? Sí. En quien los ha Fíjate salvado. que no nos queremos ir del tema, pero muchas veces el Señor dice, esperen en mí. Y esperar en Él es justamente poner la esperanza en Él. Esperar en Él. Y estar quieto. Y a veces nosotros no queremos estar quietos. No. Queremos ser movidos o dejamos que nuestros sentimientos nos muevan y que contesten Claro. y la embarramos. Y embarramos cada vez más las cosas. Por eso también el apóstol Pablo dijo, y yo creo que publiqué hace poquito en el Facebook, un versículo que dice, no hagáis nada por vanidad o por contienda. No hagan nada por vanidad o por contienda. No dejen que sus sentimientos de vanidad o sus ganas de pelear, sus sentimientos, los deseos de pelear, de contestar, los guíen, dice el apóstol Pablo. Y acá el apóstol Pedro nos dice que nos controlemos, ¿verdad? Por eso tenemos que tener un compromiso radical. Mira Eso qué dice, grave lo que dice Jesús ahí. En el Está Mateo bravo. 5:29 dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pareciera como que está diciendo, si tu ojo te va a hacer caer, sácate el ojo. Así de grave, ¿no es Así de cierto? grave. Así de Si no grave. está queriendo decir literalmente eso, No, tenemos que no. sacarnos el ojo o mutilarnos, no sé, el brazo, la pierna, porque eso nos va a llevar a pecar. Si no está hablando justamente del pecado, en el contexto habla del pecado, ¿no es cierto? Del pecado en específico del pecado sexual, Sí. pero se puede aplicar a cualquier pecado, a cualquier Si esto debilidad te que va a hacer tenemos. perder la vida eterna, sácalo, córtalo, estírpalo. Estírpalo, Estírpalo. ¿no es cierto? Y así como decía Víctor con lo de la cervecita, ¿no es cierto? En vez de mirar la cervecita, date la media vuelta y te vas. Te vas lejito de ahí. Te vas lejos de ahí. Yeah. Sácalo. Si hay algo que te está por hacer caer, no te expongas. Sí, ¿verdad? hablamos de la bebida, pero puede ser un montón de cosas. Muchas. Que es tentado con las mujeres, Ajá. o con que, no sé, agarrar cosas que no le pertenecen. Exactamente. Si ves que estás tentado en eso, mejor vete de ahí, de ese lugar, no te expongas, ¿no es cierto? No creas que vas a ser fuerte porque el enemigo es bien astuto. Exactamente. Este pasaje se halla en el medio del Sermón del Monte y sabemos que el Sermón del Monte es como la explicación de parte de Cristo de lo que es la ley en realidad. Si ustedes se ponen a se fijan bien, los 10 mandamientos están ahí, ¿no es cierto? Todo lo que nos relacionamos con Dios y lo que nos relacionamos con nuestro prójimo, ¿no es cierto? Está ahí explicado por el Señor Jesús. Y Él dice, miren, si algo lo va a hacer caer, si tienen una podredumbre, extírpenla, sáquenla. ¿No es cierto? Porque ¿para qué? El pecado lo único que hace es hacernos sufrir. Puede darnos placer por un ratito. Puede darnos placer por un tiempo. Pero después nos deja vacíos y más heridos y desvalidos que antes. ¿No es cierto? Es como la droga. Tú recurres a la droga, te da un ratito de euforia, ¿no es cierto?, de inteligencia, de lucidez, pero después cuando cae que la droga se pasa, ¿no es cierto? O el efecto del alcohol y te queda igual. La sensación de después es mucho peor, ¿no es cierto? Lo mismo es cualquier pecado que nosotros tengamos, cualquier debilidad, cualquier defecto de carácter, ¿no es cierto? Es una cosa que debemos extirpar y lo debemos hacer en colaboración, como dice aquí, con el Señor. Claro, lo que pasa es que a veces queremos seguir con eso que tenemos, con el pecado acariciado o con el pecado ya en marcha, y queremos estar con el Señor, y las dos cosas no pueden ser así. Bien. Si lo dejamos una y seguimos la otra, o si no, estamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? Y haciendo un poquito referencia a lo que tú decías, yo me acordé de un muchacho con el que trabajé, que a veces desaparecía y lo íbamos a buscar y se estaba drogando. Y yo le decía, Andy, ¿por qué te drogas? Y él me decía, no, que tengo problemas con mi señora y cuando tengo problemas me drogo para olvidarme. Pero después que se le pasaba el efecto de la droga, el problema seguía ahí. El problema seguía ahí. Yeah.
¿no es cierto? Debería haber trabajado, ¿no es cierto?, para solucionar sus problemas con la esposa, con la ¿verdad? esposa, y no. No, bueno, es más doloroso, es más difícil, pero es más seguro y efectivo, ¿verdad? Ujú. Por eso Dios quiere que nosotros perseveremos, Ujú. porque vamos a caer, ¿verdad? Exacto. Y vamos a caer en pecado, pero Él quiere que nos levantemos con Y que su poder sigamos. y que sigamos Sí, 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 sí. perseverando. Eso es como, también vino un ejemplo a mi mente que cuando nuestros hijos empezaron a caminar, ¿viste? Empezaban Ujú. a caminar y daban 3 pasitos y se caían. Y el papá, vos, yo, ¿cómo hacíamos? Los levantábamos Ujú, y que sigan caminando, que sigan ujú, aprendiendo. Y a ujú, veces nosotros en nuestra vida cristiana es lo mismo. Es exactamente. decir, no es que vamos a vencer de una, vamos a caer, pero Dios nos levanta, nos pone otra vez en camino y tenemos que seguir, Aprendemos. perseverar. Finalmente vamos a lograr la victoria si En perseveramos. el nombre de En el Jesús, nombre de ¿no es Jesús. cierto? Génesis 32 nos habla de cuando Jacob luchó con el ángel. Él había pasado por muchas pruebas ya porque desgraciadamente había decidido darle una manito a Dios y había decidido robarle la primogenitura al hermano en vez de esperar, como Dios le había prometido a Rebeca, ¿no es cierto?, que él iba a ser el primogénito, Ajá, ¿verdad? En vez de esperar eso, esperar que Dios resuelva, Quiso no, tomar un atajo. él quiso tomar un atajo. Y siempre que queremos tomar los atajos, demoramos la bendición de Dios. Exacto, la demoramos. La demoramos. Y después nos cuesta más conseguirla. Exacto. Tanto le costó a Jacob que tuvo que luchar con el ángel y el ángel, o sea, Cristo, ¿no es cierto?, le tuvo que desconjuntar. Sí. En medio de ese dolor ya, Jacob no debe haber podido seguir luchando. Se aferró a Cristo, Sí. porque dijo, o me aferro a él o me muero. ¿No es cierto? No pensó en el dolor, no pensó en nada, lo aguantó al dolor. Y así es cuando estamos en el medio de la prueba y debemos perseverar. Nos duele, porque nos duele, hermanos, duele el corazón por muchas circunstancias de la vida. Pero si perseveramos y nos aferramos a Dios, en el medio de ese dolor, Dios nos da la victoria. Es lindo el ejemplo de Jacob, ¿no es cierto? Porque él se agarró de Dios, le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y es un ejemplo para nosotros, cuando estamos atravesando problemas o tenemos situaciones para resolver, debemos hacer lo mismo, agarrarnos de Dios y decirle lo mismo que dijo Jacob, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y él perseveró, a pesar de que se había equivocado, que había hecho las cosas mal, las quiso hacer a su manera, ¿no es cierto? Y por eso, como decíamos, demoró la bendición de Dios, pero finalmente lo logró porque perseveró. Exactamente. Perseveró. Todo esto que hemos venido hablando, la necesidad de perseverar, ¿no es cierto?, el compromiso que tenemos que tener con Dios, una voluntad disciplinada, la cooperación de Dios y el hombre, todo eso depende de algo que Dios nos dio y que es la voluntad. Y el ejercicio de la voluntad es lo que nos puede llevar, ¿no es cierto?, a depender de Dios y a que Dios nos transforme. Pero si nosotros no queremos, nos negamos, ¿no es cierto?, Dios no puede hacer nada por nosotros. Hay quisiera terminar, ¿no es cierto?, si no tienes más nada que agregar. No creo que está para el cierre de lo que ibas a leer. La conclusión, hay una escritora cristiana que escribió, y yo siempre me acuerdo de esto, de este pasaje, ¿no es cierto? Dice, muchos se preguntan, ¿cómo puedo entregarme a Dios? Deseáis entregaros a Él, pero sois moralmente débiles, esclavos de la duda y estáis dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son como cuerdas de arena. No podéis controlar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas quebrantadas y vuestros compromisos anulados debilita vuestra confianza en vuestra propia sinceridad y hace que os sintáis que Dios no los puede aceptar. Pero no necesitáis desesperar, dice esta escritora. Lo que necesitáis comprender es el verdadero poder de la voluntad. Y entonces ahora ella lo describe. Este es el poder que gobierna, que dirige en la naturaleza del hombre. El poder de decidir o de escoger. Todo depende de la acción correcta de la voluntad. Este poder de elección lo ha dado Dios al hombre y está de su parte el hacer uso o el de ejercerlo.
No podemos cambiar nuestro propio corazón. Es imposible para nosotros. Ni por vuestras propias fuerzas darle los afectos del corazón a Dios, porque somos rebeldes a Dios por naturaleza, ¿verdad? Pero podemos escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él pueda hacer en vosotros lo que Él desea según su voluntad. Así, toda vuestra naturaleza estará bajo la influencia del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se centrarán en Él y vuestros pensamientos estarán en armonía con los suyos. Ella nos da el secreto ahí. ¿Qué puedo hacer con mi voluntad? Dársela a Dios. Entregarle mi voluntad. Cuando veo que voy a reaccionar mal ante la prueba, decir, Señor, enséñame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar con esto? Dame fuerza y estar dependiendo constantemente del Señor. Es la única manera. Así es. Muy bien, hemos terminado por hoy con el repaso de este estudio bíblico. Así que vamos a terminar con una oración. Sí, ¿cómo no? Sí. Querido Padre Celestial, te agradecemos y bendecimos tu nombre, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios amoroso, paciente, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender ese poder que tú nos has dado de decidir. Tú nunca nos vas a obligar, tú nunca nos vas a provocar que hagamos cosas sin explicarnos, sin hacernos entender. Por eso te pido, Señor, que tú nos ayudes con tu Santo Espíritu a entenderlo y a darte nuestra voluntad a ti, Señor, dependiendo de ti en cada cosa, atendiendo las cosas que tú nos dices en tu palabra, Señor, y haciéndolas de acuerdo a tu voluntad y por amor a ti. Te damos gracias por todo y te pedimos estas cosas sin mérito alguno de nuestra parte, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, y los esperamos entonces la próxima semana. Prontito vamos a empezar con los grupos de oración, ya están formados. Tenemos 2 grupos de WhatsApp para orar y hay 3 grupos de personas de diferentes partes del mundo que nos vamos a unir por, ¿cómo se llama esto? Por Zoom, video Zoom, para orar por media hora 3 veces a la semana. 2 veces el día martes y 1 vez el día sábado de mañana. Así que si ustedes están interesados, les pido que se comuniquen con nosotros por medio del chat. Y nosotros los vamos a integrar. ¿Algo más que quieras decir? Todo. Ok. Bendiciones, que estén bien, que tengan una buena semana, que el Señor los bendiga a ustedes y a su familia. Amén. Cuando una lágrima brota en el corazón, se opaca el sol. Llora esta canción. El llanto es el quebranto que llevas por dentro. Se extiende en el tiempo, se ahoga en silencio. Viene sin saberlo, llorar de alegría, llorar de llorar en secreto, llorar al firmamento. Cuando una lágrima cae, salpica en el cielo, corazón abierto, dolor que me envuelve, saber que tú sientes. Si llueve en mi alma, llueve en tu pecho, llueve en verano, llueve en invierno. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma se aferra, se expone a tu gracia, corazón.
tus brazos, siento tus caricias, secando mi llanto, encuentro sentido para seguir vivo. El llanto es poema que tú no ignoras, mi alma se aferra, se expone a tu gracia, corazón de piedra que el llanto quebranta, lágrimas benditas que hoy tú me secas, benditas tus manos que hoy me consuelan, bendito desierto donde tú me encuentras, bendito el momento donde esto empieza. Y lloro en secretos, y lloro en silencio, encuentro tu calma que es mi respuesta, tu paz que me envuelve, aunque no la entienda. Bendito el que llora porque tú consuelas, bendita las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza, bendito el que llora porque tú consuelas, bendita las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza.